porque estamos en el límite, por si acaso, y ahorita voy a poner en el WhatsApp el nuevo a disposición de las autoridades de que esto ya no se puede realizar, y obviamente el de mesa es el de mesa, no hay ninguna posibilidad ya como antes se hacía de poder hacer la clase normal, por si acaso. A partir de ahora, por disposición de las autoridades, no hay más. El de mesa es el de mesa y no se puede pasar a la parte del normal, básicamente. Y reitero, antes sí era normal, si vale el término, los de mesa pasaban clases normales, pero ahora se ha prohibido, emanado de la parte de las autoridades, por si acaso, no es otra cosa. Esa es la razón, el motivo, por si acaso, para la parte de que no sería posible. Yo no tenía ningún problema, obviamente no se estaba haciendo daño a nadie, pero por supuesto de que estamos en una institución y obviamente se debe acatar lo que disponen la parte de las autoridades. Reitero que a partir de ahora no hay más de los que les vaya mal o finalmente se inscriben y pasen normal, no se da la condición porque por ese tema de que las autoridades ya han restringido esto y dice los de mesa son los de mesa y punto, no hay ninguna otra cosa por si acaso. Y bueno, dice que estaban pasando clases con el auxiliar, yo programé para pasado mañana el examen, pero él dice que no ha logrado todavía hacer alguna de las clases, por eso que estamos retrasando para el lunes. El lunes sí, ahí muere directamente la parte del examen a esta hora, o sea, dentro de una semana van a dar el examen de mesa por si acaso. Y lamentablemente no hay probabilidad de que ustedes hagan el curso normal. Simplemente eso, y bueno, si no hay ninguna pregunta, alguna aclaración, alguna cosa, vamos a entrar a desarrollar la parte ya de la materia misma. Si no hay preguntas, si no hay aclaraciones, entonces entramos a la parte del desarrollo de la clase normal de esta materia. Muy bien. Inicialmente son los... perdón, vamos a compartir la pantalla en los dos casos. Vamos a compartir también el otro. Ok. También este otro vamos a compartir. Muy bien. Obviamente que la parte inicial son los métodos numéricos de Cani, de Cross. Ya comenté en la primera clase de que estos métodos ya no se utilizan actualmente, pero que nos sirven para tener mayor criterio, mayor idea en la formación del ingeniero. No es perder el tiempo, no es decir, bueno, están enseñando cosas obsoletas, no es cierto, no es cierto. Esto es necesario poder entender, saber, darse cuenta cómo se desarrolla, por qué se desarrolla, en fin, todo ese tema es la realidad. Obviamente, con estos métodos se ha hecho muchas estructuras, particularmente les puedo dar fe, el estadio Hernando Siles de La Paz se ha hecho con estos métodos de Cross, los edificios Entel, Potosí, Sucre, Tarija también se ha hecho con estos métodos, pero reitero, a estas alturas obviamente que ya no. ¿Cuál es la realidad, la base, el fundamento? No solamente acá, en todas partes del mundo, se sigue haciendo lo que estamos viendo, más que todo, reitero, desde el punto de vista de la formación del ingeniero. No es otra la finalidad para que puedan, más que todo, palpar, si vale el término, la parte de las bases de la ingeniería. Es parte de la formación. Este tema de los métodos que vamos a ver. Reitero, son dos cosas.
Uno es la parte de formación y otra es la parte de aplicación, si vale el término. En la parte de aplicación, por supuesto que ya no se utiliza ya, pero en la parte de formación sí, y reitero, no solamente acá, no solamente en San Simón, sino en todas partes del mundo, llámese Brasil, llámese Alemania, llámese donde quieran, se sigue usando, se sigue transmitiendo esta parte del conocimiento que vamos a ver. Desde el punto de vista aplicativo, insisto y reitero, de que ya no hay. Evidentemente, no se utiliza ya. Muy bien, con esas aclaraciones. Hay otra de las cosas, no sé, para la parte de los alumnos normales, como siempre, es la parte de que 30%, por si acaso, vamos a reiterar una vez más para que no haya ninguna duda, el 30%, a veces dice yo no he venido a la anterior clase, no sé, alguna cosa, el 30% son la parte de las prácticas, por si acaso, pero que contempla de todos los programas que ustedes utilicen, está el programita, aquí necesariamente el nombre. Validamos, digamos, cross, aquí van a utilizar FTool, Tab, en fin, todo ese tema, entonces aquí debe llevar su nombre, aquí debe llevar la fecha, necesariamente. No hay eso, obviamente, que eso se anula. Fecha y nombre en la parte de las validaciones debe estar para esta parte, por si acaso. Nombre, su nombre y la fecha de que se ha hecho. Aparte de ello, obviamente 70% es de la parte del examen escrito. Esa es la nota que se toma por si acaso. Si no han escuchado, no se acuerdan, el examen escrito. Ese es el formato para esta materia. Así es la cosa, aclarando, ese tema es de esa forma. ¿Está claro? Vamos a continuar ahora si no hay alguna pregunta. Que pueden pasar clases, los de mesa pueden, pero no recibo examen, no recibo las prácticas, por si acaso. No me hago problema de eso, no creo que sea problema de la parte de clase, no creo que sea problema. Pero ya no es en el formato anterior. Muy bien, creo que se ha dicho todo. Vamos a entrar las bases en las que está fundamentado todos estos temas que hemos hablado, que hemos comentado, tienen que ver con los métodos energéticos, parte de ese principio, toda la formulación para la resolución de las estructuras hiperestáticas, ya sea en forma matricial, ya sea en forma numérica. Parte de estos principios y obviamente debemos conocer. La parte de los métodos energéticos está basado en el trabajo, si vale el término, que efectúa una estructura. El trabajo interno es igual al trabajo externo y obviamente tenemos estos resultados de esa acción. Obviamente este es lineal. Siempre estamos en la parte del comportamiento lineal que se dice. Nosotros no entramos en este compartimiento no lineal. Aquí es lineal. La hiperestática es la parte lineal. El comportamiento no lineal no es parte de esta disciplina. Esto ya es una cosa más avanzada, no lineal. Este simplemente es, reitero, la parte lineal. Nosotros entramos en los procesos lineales. Muy bien, el trabajo externo obviamente es cada uno de los elementos que representan y obviamente ese trabajo que se utiliza es lo que estamos viendo, todo ese triángulo, por ahí viene un medio, obviamente este triángulo, trabajo que se desarrolla es eso, y tenemos ese resultado. El trabajo
externo complementario. Ahí tenemos para los diferentes componentes que puede tener este trabajo. Ahí vemos las ecuaciones que gobiernan esta parte de los trabajos virtuales, el trabajo externo, el trabajo interno, en fin. Aquí vemos de la energía de deformación para la parte axial. Obviamente, el desplazamiento que ocurre en esta estructura es lo que estamos viendo acá, básicamente. Tiene que ver con la fuerza, la longitud del elemento y obviamente sus características elásticas y el área. Lo que llega, la tensión obviamente es la fuerza entre el área. Básicamente es lo que estamos viendo, la deformación axial responde a eso. Este es el desplazamiento. La deformación obviamente es la parte del desplazamiento entre la longitud. No es lo mismo deformación que desplazamiento. Esta es deformación y esto es desplazamiento, por si acaso. El desplazamiento es esto y la deformación obviamente es la deformación entre la parte inicial. Esas son las ecuaciones que normalmente se utilizan en la parte de la formulación de los elementos finitos. Es una de las partes que más se relieva en la formulación del elemento finito. Esa es la parte, estamos viendo ahí, los trabajos que se desarrollan para la parte de la energía de deformación. El trabajo interno al trabajo externo, aquí estamos viendo esas igualdades para la parte axial. Simplemente estamos viendo para el trabajo de la deformación y el desplazamiento axial. Ahí tenemos la parte ya del trabajo que se realiza para la parte, insisto, de la parte axial. Ahí tenemos las otras igualdades para el trabajo ya que se realiza, que ocasiona la parte de la estructura. Si tuviéramos varios componentes, obviamente todos estos trabajos se suman en la parte volumétrica, si vale el término, aquí es eso lo que está hablando. Aquí hemos visto inicialmente la deformación axial. Vamos a ver la deformación por cortante. Obviamente es otro de los principios que estamos utilizando cómo se produce la parte de la deformación de cortante. Aquí vemos la parte de las deformaciones. Para cortante, cómo se produce la parte del corte. Y por supuesto que tiene que ver el módulo elástico transversal. Obviamente, ¿a qué se refiere? Este módulo elástico transversal, para poder familiarizarnos, es igual al módulo elástico longitudinal dividido entre 2, 1 más el coeficiente de Poisson. Para no perdernos, esto es el módulo elástico transversal que, reitero, obedece esta forma. Básicamente es eso. Esta es la parte más importante que debemos conocer para poder entender el mecanismo de funcionamiento de cualquier tipo de estructura. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Muy bien, no hay, reitero, si no entienden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me paran para poder explicar, para poder ampliar, para poder discutir, en fin, todo ese tema por si acaso. Ya de principio hemos hablado de eso. A otra de las cosas, por si acaso, simplemente vamos a dar 15 minutos de tolerancia, no se va a admitir más. Obviamente, por respeto a la clase, debemos ordenarnos de alguna forma, de tal forma de que tengamos una orden en la parte de desarrollo de la clase. Muy bien. Entonces, continuamos. Aquí tenemos el trabajo que se produce ya por la parte del cortante y tenemos estas igualdades para el trabajo de cortante que está ejerciendo la parte de la estructura. Nuevamente, algo similar que se ha hecho para la parte axial,
tenemos para la parte de cortante. Ahí está los trabajos, el trabajo que ocasiona. De la misma forma, si tuviéramos en tres direcciones, aquí estamos hablando de lo siguiente, por si acaso. Nuevamente, para no perdernos. A ver, desde el principio, porque está muy teórico. A ver, para el axial, ¿de qué hemos hablado del axial? Sí, generaliza aquí la parte axial. Eso no hemos hecho, no hemos explicado, lo vamos a explicar. Aquí en el axial hay una formulita. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué entendemos nosotros por esta ecuación? ¿Qué está diciendo, por si acaso? Aquí esta ecuación, para poder entender, un segundito, parece que alguno de los compañeros está en la puerta. ¿Qué significa esta ecuacióncita? Ojo, para interpretar es lo siguiente. Nosotros estamos hablando en el espacio. Eso es lo que estamos hablando. Esto es Z. Esto es Y. Lo que está diciendo esta formulita es lo siguiente. Es volumétrico. Este cubo está medio, no me gusta el cubo. Ahora, está generalizando, por si acaso, ¿de qué forma? ¿Esto qué dice? Normalmente la dirección X es este desplazamiento en esta dirección. Esto es el E1 que está desplazando. A ver, en el plano, para que no sea tan complejo. Aquí tenemos sin desplazamiento. Vamos a cambiarlo, aunque no somos paradomacistas. ¿Qué ocurre? Este E1 a X. Eso es, por si acaso. Si vemos, es 1, está en la dirección X. Luego tiene esto es el E3 para la dirección Z. Finalmente tiene para la dirección 2 para Y. Eso es lo que significa esto, por si acaso. El trabajo que desarrolla por eso dice aquí volumétrico, un volumen en las tres direcciones. Está generalizando. ¿Ocurre? No, evidentemente. Simplemente para entender la ecuación, vamos, me pierdo en la ecuación. ¿Pero qué es la ecuación? La ecuación es esta, por si acaso. Este trabajo, la tensión. Obviamente, aquí lo que hemos visto, hay una tensión, 1, 2, 3, en fin, todo ese tema, pero se refiere a esto por si acaso, volumétricamente hablando, y reiteramos que es esto lo que dice la parte de ecuación, cosa de que no, bueno, ¿y qué es? Estoy más perdido que Evo Morales manejando el país, ¿no ven? Matufiando ahí acá. Muy bien, entonces es eso lo que significa, por si acaso, la parte de este tema de los volumétricos que significan las tres direcciones. De similar forma hemos visto para la parte de corte, generaliza. Ah, muy bien. ¿Cómo es el corte? Ya no es lo mismo que aquí ya son otro tipo de deformación, si vale el término. ¿Cómo es esta deformación? Vamos a ver nuevamente. ¿Cómo es esta deformación? Nuevamente un cubo. ¿Qué nos dice esto? La deformación que está ocurriendo. A ver, en el plano, solamente en el plano, después nos vamos a ir al espacio.
¿Qué es esto? Este Muy bien. Entonces, este gamma, esta deformación X y E, se refiere a la suma de este delta U respecto a Y más delta B respecto a delta X. Es ese tipo de deformación, por si acaso. A eso nos referimos, insisto, para no perdernos en la parte de imaginar la parte de las ecuaciones. Se refiere a esto. Y obviamente aquí se produce esa parte de la tensión, básicamente. Entonces, es eso por si acaso. Esa ecuación es de ese tipo para poder entender a qué, cuál es el tema. Ah, estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. O el módulo elástico transversal, en fin, todo ese tema, estamos ahí para poder hacer entender qué es, en definitiva, ese tipo de ecuaciones para no soñar, si vale el término, qué es de lo que estamos hablando. Son ese tipo de deformaciones que está describiendo la parte de las ecuaciones, en definitiva, para poder ver. Entonces, reitero, tenemos esa parte. Muy bien, seguimos desarrollando. Hemos visto la parte de axial, estamos viendo la parte de corte. Vamos a ver la parte de momento. Obviamente, aquí hay nuevamente el trabajo que se produce con la parte de momento, el torsor que se puede producir, aquí está hablando tridimensionalmente, y obviamente tenemos de similar forma, y este elemento está sometido al efecto de la fuerza axial, al efecto de la fuerza cortante y al efecto de corte, y también de la parte de los momentos en las direcciones X, Y y Z. Básicamente es eso lo que describe esta ecuación. Cada uno de ellos es a la parte de las deformaciones que tenemos en, en este elemento estructural, una viga directamente. Entonces, cada uno, el trabajo total, por supuesto que es la componente de cada uno de ellos, es lo que estamos viendo, y tenemos este tipo de igualdades para la parte del comportamiento. Reitero, esta deformación nosotros no. Es lineal. Nosotros está fuera, perdón, más chueco que el masista Tikara. Bueno, esto es recto, no es curva. Ese es el comportamiento lineal, que es una recta. De aquí a aquí es una recta. Eso es lo que estamos viendo acá. Es lo que vemos con la parte de las ecuaciones, en fin, todo ese tema. Ese es el tema. Bueno, aquí vemos ya a partir de esa formulación el principio de los trabajos virtuales que tiene estas componentes para cada uno de ellos, lo que hemos visto más arriba. Tenemos las componentes que estamos viendo, la forma, y obviamente, si tenemos una viga, reitero, hay una deformación axial, hay una deformación de momento y una deformación de cortante. Eso es lo que estamos viendo a lo que está sometido la parte de la viga. Entonces, aquí tenemos la parte del orden de los trabajos virtuales.
Aquí hay una aplicación de esta parte de los trabajos virtuales. Para esa solicitación tenemos la parte de corte, los momentos, toda esa parte que tenemos estas componentes que aparecen en la formulación. Muy bien, a partir de esto debemos entrar a la parte de los teoremas. Ya tenemos una base, un fundamento de dónde se producen, pero como siempre, tiene que estar enmarcado de algunos principios, por si acaso, para poder entender el mecanismo de funcionamiento. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que estamos desarrollando. Muy bien. No sé si ustedes tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos desarrollado. No quiero apabullarles. La próxima clase yo propongo de que entremos a la parte de estos principios, básicamente, para poder entender el mecanismo de funcionamiento del teorema de Clapeyron. ¿A qué se refiere? Bueno, haremos el teorema de Clapeyron. Vamos a hacer simplemente este. Muy bien, el teorema de Clapeyron. Aquí. Sometido a estas solicitaciones, vamos a cambiar, vamos a graficar un poco. Vamos a graficarlo un poco. A ver. Dice, el trabajo desarrollado obviamente, aquí va a haber un trabajo desarrollado, un desplazamiento delta 1 un desplazamiento delta 2 un desplazamiento delta 3 y finalmente un desplazamiento delta 4. Entonces, el trabajo ejercido es igual a un medio de esta fuerza más su deformación más la otra fuerza, su desplazamiento, más
a la palabra. Esto es I, por si acaso. Aquí es I, aquí es N, por si acaso. Se nos ha ido. I por delta I más Pn por delta N. Ese es el trabajo. Muy bien. ¿Qué dice el teorema? Si yo le cambio, es independiente de cómo se apliquen las fuerzas. Tengo otro caso, el mismo caso, pero de la siguiente forma. Primero es este Pn. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos este P1. Perdón, aquí nos hemos olvidado poner este delta N. Aquí tenemos otro desplazamiento y tenemos el delta 1. Muy bien. Luego tenemos otra fuerza, PI, delta I. Y finalmente tenemos esta fuerza 2 y tenemos el desplazamiento 2. Este trabajo es igual por el orden que hemos puesto a un medio de Pn por delta N más, el segundo ha sido P1 por delta 1 más Pi por delta I más P2 por delta 2. ¿Qué dice teoría del Clapeyron? Podemos dar trabajo 1 y el trabajo 2. El trabajo 1 es igual al trabajo 2 independiente de las fuerzas que se apliquen. Es eso, en definitiva, el teorema de Clapeyron, por si acaso. Eso dice el teorema de Clapeyron, a eso se refiere. El teorema de Clapeyron, insisto, reitero, simplemente es eso, que el trabajo desarrollado de un sistema de ecuaciones, de un elemento estructural, obedece a esta ecuación. Esta misma estructura, independiente de las fuerzas que se aplique, también desarrolla otra fuerza. Esas dos fuerzas son iguales, independiente del orden de aplicación de las fuerzas. Básicamente es eso el teorema de Clapeyron. Y estamos entrando y estamos aterrizando. Vamos, nos faltan algunas otras cosas para poder terminarlo y ver, en definitiva, este tema de los principios en las que está basado la teoría de las estructuras. Reitero, este es el primer teorema, vamos a ver los otros teoremas en la parte de aplicación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que estamos viendo. Bueno, por hoy considero suficiente, sencillamente, que lleguen a digerir un poco lo que hemos hablado, lo que hemos visto acá. No, no me gusta hacerlo mucho, no vamos a terminarlo en 2 semanas la parte de la materia, lleguen a digerir, lleguen a entender, lo vamos a parar acá. Si no hay preguntas, si no hay alguna inquietud de parte de ustedes.
Si no hay preguntas, lo paramos acá. Muy bien. Entonces, está claro, reitero, de que los que están en mesa podrán pasar clases, pero no pueden hacer lo que normalmente se hacía anteriormente, volverlo normal. No es una decisión mía, viene, reitero, de las autoridades. Y aquí estamos para cumplir. Esto no es nuestra casa, no es nuestra finca, no es nuestra fábrica. Entonces, lo que dicen las autoridades, simplemente nos decimos alá, alá, alá y punto. No, no, no. No hay. Nosotros obedecemos lo que dicen las autoridades. Ha salido esa circular, esa orden de que nosotros no podemos volverlo normal los que están en mesa. Bueno, la parte de los libros está por si acaso en el, perdón, todo esto que estamos hablando está en el Classroom, lo pueden bajar de ahí, está inclusive la parte de los programas que usamos para la parte de validación, en fin, todo ese tema está ahí, no, no hay ningún problema, es esa, todo lo que está en la parte del Classroom pueden bajarlo por si acaso. Yo no creo que sea más necesario. Bájenlo todo lo que está en el Classroom y si falta alguna cosa me dicen, no hay problema alguno. Obviamente estamos para eso, para que ustedes lleguen a entender, a saber qué es lo que está ocurriendo acá y por supuesto la fundamentación de todas las cosas que hablamos. Está en el Classroom, no, yo no creo necesario ya más allá de eso porque también nos perdemos si leemos mucho. Tal vez ya cuando ustedes en la vida profesional, en fin, todo ese tema, podrían hacerlo. Pero mientras tanto, para esta materia, lo que está colgado en el Classroom es más que suficiente, por si acaso. Pero si hay alguna otra cosa, alguna otra inquietud, estamos para poder complacerlos, básicamente. Muy bien, Buenas tardes, Inge. adelante. Inge, respecto a los que estamos de mesa, yo la verdad me he inscrito con la esperanza de poder tomar en semestre regular y ahora no sé si, Inge, si habría una posibilidad, si podríamos abrir por lo menos de guardar nota y pasar este semestre normal, ingeniero. Mira, yo reitero, desde que comenzó hasta el anterior semestre yo hacía eso, por mi parte. Siempre decían que no se debe hacer, porque al final de cuentas yo llegaba a la conclusión de, bueno, ¿a quién estamos haciendo daño? A nadie. Pero reitero, ha salido una orden a partir del vicerrectorado de que el tema de mesa es mesa y punto. No hay posibilidad de volverlo normal. Este semestre, sí, por... No, a ver, entendeme. Yo no tengo problema, pero se obedece a lo que dicen las autoridades. Reitero, si yo quisiera, pero debo obedecer a las emanaciones de las autoridades. Nosotros no podemos ir contra las autoridades. Yo reitero, Inge, era normal, yo no me hacía ningún problema. Como les digo, bueno, aquí no estamos haciendo daño a nadie, pero va a salir, no sé la razón, el motivo. Lo que aquí hacemos es obedecer lo que dicen las autoridades. Yo por mi parte, sí hemos practicado años la parte de que ya muy bien. Los que quieren hacen normal, los que quieren en mesa. Pero, insisto, no es una decisión mía, no es que me he cansado, no. Ha salido, nos han llamado a reunión, han dicho, señores, está completamente prohibido que el alumno que esté en mesa sea normal, totalmente. ¿Cuál es la razón, el motivo? Bueno, amén. Reitero, lo único que nosotros podemos decir, Alá, amén, 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 y punto. No hay otra, no. No es un capricho, no es una decisión mía, es de las autoridades. Y la universidad, y los estudiantes, y los docentes, estamos para obedecer a las autoridades, no nos queda otra cosa. Yo no comparto, pero ya, pena, definitivamente, no. Yo no tengo la tuición, no tengo la autoridad para decir que vaya. Tendrían que hablar con el director de carrera, con el jefe, con el decano. Ellos pueden dar la orden. Yo simplemente acato las órdenes. Tendrían que hablar con ellos para que, bueno, lo que fuera. Que haya la autoridad que diga ya muy bien, excepcionalmente, pero ellos son los que autorizan, no yo.
Yo acato lo que me dice. Yo no tengo la potestad de decidir esto. Lo que ustedes tendrían que dirigir sería al decano, al director académico, alguno de esos para decir, bueno, por lo menos por este, bueno, ya planteen ustedes lo que creyeran con, pero yo no tengo, reitero, la capacidad, no tengo la autoridad para definir. ¿Dónde definen? Por lo menos a ese nivel podrían hacerlo. Yo no tengo la autoridad para poderlo hacer. Y que tal vez una solución, no sé si podría, bueno, yo en mi opinión, ¿no? Podría ser que se pudiera guardar las notas y al siguiente semestre podríamos tomar con usted y así ya no perjudicarnos un semestre, ¿no? Y que, Tampoco ha salido esa orden de guardar notas, no hay tampoco. No hay, las dos. Nos han llamado a reunión la anterior semana. Yo, bueno, no es ninguna novedad, siempre ha sido, les he de contar a todos sus compañeros de que hay. No hay guardado, yo nunca he guardado por si acaso, eso sí que nunca he guardado notas, nunca he guardado, no guardo yo notas, lo único que guardo es los recuerdos, yo notas no guardo, nunca he guardado, no soy parte, eso sí que no soy partidario. Guardar nota, no, definitivamente nunca ha sido un uso normal, una parte mía, no, guardar nota yo no guardo, jamás guardo notas, yo notas no guardo. Reitero, para revertir esto, el decano, director académico, eh, la parte del director de carrera, jefe de departamento, esa es la vía. Yo no tengo la autoridad para revertir lo que ha emanado esta orden, por si acaso. Bueno, vean esta semana si hay algo, yo estoy para acatar por si acaso. Si excepcionalmente aceptaran, dieran las autoridades, no habría problema. Pero yo reitero, yo acato lo que dicen. Otra cosa no podemos hacer. Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana, por favor. Vamos a continuar con este tema. muchas gracias, Inge, hasta luego. Que les vaya bien, buenas tardes.